Bueno, y el llamado síndrome de La Habana vuelve a ser actualidad según un reporte, bueno, un reporte de varios medios de los Estados Unidos. El gobierno de este país ha pagado casi $3 millones en compensación a las víctimas de esta misteriosa condición neurológica reportada por diplomáticos y agentes de inteligencia y sus familiares, no solo de los Estados Unidos, recordemos que también de Canadá. Los primeros casos públicos se conocieron en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana en el 2016. Durante años se ha debatido si se trató de ataques con algún tipo de tecnología, de incidentes aislados o de un fenómeno aún no explicado. La comunidad de inteligencia en Estados Unidos ha dicho, bueno, que primero dijeron que era posible que un actor extranjero estuviese detrás, después dijeron que no, después echaron eso para atrás de nuevo. Entonces, hay eh, mucho, muchas dudas, es muy misterioso todo alrededor de este fenómeno, pero si alguien lo ha estudiado es Miguel Cosío y me da muchísimo gusto que esté con nosotros hoy. Miguel, bienvenido. Gracias, Mario. Gracias una vez más por estar contigo. Un placer. La pregunta inicial, ¿qué se sabe realmente de los misteriosos incidentes anómalos de salud, como los quiso llamar después el Departamento de Estado, para no llamarlos ataques acústicos o ataques sónicos? Bueno, ha habido, como dicen aquí, evolución, ha habido avances sobre este misterio. Ya son 10 años desde que se registraron por primera vez efectivamente en La Habana, en diplomáticos acreditados en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y oficiales de inteligencia, unos 24 y sus familiares y una veintena de diplomáticos canadienses. ¿Qué es lo que hay hoy después de tanto llover? Bueno, han habido avances. Se ha conocido desde hace un par de días para acá que el Departamento de Guerra, es decir, el Pentágono, ha indemnizado con $3 millones a varias de las víctimas. Como tú recordarás, este fenómeno efectivamente comenzó en La Habana de manera masiva. Hubo un episodio en Alemania, creo que en el 2014, registrado, muy vinculado, muy parecido a lo que ocurrió en La Habana, pero el epicentro fue allí, en la capital cubana, en diciembre del 2016 se tiene registrado el famoso paciente cero y esto se extendió después a 96 países, Mario. Estamos hablando de que se reportaron centenares de casos parecidos, acreditados sobre el síndrome de La Habana. Se podrían calcular hasta 1.500 personas que podrían haberse visto afectadas. Y la segunda ciudad, casualmente, y no debe de extrañarnos, donde se registraron este episodio fue en Viena, en Austria, que se llama la capital del espionaje mundial por razones obvias que no vale la pena ahora explicar. Hubo episodios en China, en Vietnam, en Colombia, en Washington, D.C., en Virginia, aquí en los Estados Unidos, en Miami hubo un episodio también registrado, etcétera. Ahora, la administración Biden, no hubo avances durante la primera administración Trump sobre las investigaciones. Se creó una fuerza de tarea, como se suele llamar en el Departamento de Estado, durante la administración Biden y no hubo grandes avances, a pesar de que el entonces secretario de Estado, Anthony Blinken, había dicho públicamente que no quedaría piedra sobre piedra, remover piedra, una piedra tras otra para llegar al fondo del asunto. ¿Cuáles han sido los avances? Bueno, durante esta administración, en el corto periodo que lleva esta administración, han habido, a mi juicio, tres avances significativos. Primero, empiezo por lo último. La indemnización de algunas de las víctimas vinculados concretamente al Departamento de Guerra, al Pentágono, evidentemente es la primera asunción de una suerte no de responsabilidad, pero sí de ocuparse de las víctimas. Cuando el hoy secretario de Estado, Marco Rubio, era senador, él y una senadora demócrata muy conocida impulsaron lo que se llamó el Havana Act. El Havana Act, ese apócope viene de las víctimas relacionadas con incidentes de salud. Y bajo esa ley se adelantaron dos cosas. Primero, atención médica a las víctimas y segundo, indemnización. Hubo un caso en el Departamento de Estado muy, muy conocido y ahora el Departamento de Guerra ha avanzado con lo que hemos visto hoy. Pero más allá de la indemnización de las víctimas, lo nuevo aquí con el Departamento de Guerra, con el Pentágono, es que ha reclasificado, ha renombrado su unidad de investigación, su grupo de investigación. Ahora ese equipo se llama
equipo o unidad de efectos biológicos de energía dirigida. Es importante esto, no es menor. Es muy importante porque siempre se habló de ataques acústicos, acústicos porque las víctimas habían denunciado que habían sentido o sentían, todos eran los casos iguales, una vibración, un sonido muy agudo que le causaba efectos bueno, por supuesto, en la cabeza, en el cerebro. Tenemos el caso del paciente cero que declaró ante el Congreso de los Estados Unidos y otras de las víctimas. Y por eso la prensa le llamó, la prensa fue la que le llamó síndrome de La Habana. El gobierno del presidente Biden le llamó incidentes anómalos de salud desde entonces para acá. Y ahora ha habido un cambio, como te repito, en el equipo del Pentágono, que es quien más ha avanzado. Cuando estos incidentes empezaron a manifestarse en todo el mundo, cada agencia o cada dependencia de los Estados Unidos empezó con su propio grupo de tareas. Por supuesto, el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia, el Buró Federal de Investigaciones también estuvo vinculado, el Departamento de Homeland Security, de Seguridad Nacional, y el Departamento de Estado fue el que hizo este equipo multidisciplinario. Pero el Departamento de Guerra, el Pentágono, es quien más ha avanzado por una segunda razón, que es por eso que te estoy hablando de avance. La segunda razón, Mario, es que el Departamento de Guerra, el Pentágono, adquirió, se calcula que una cifra que podría ser 15 millones de dólares, adquirió un dispositivo de bandas criminales rusas, un dispositivo que producía efectos parecidos a los clasificados como efectos del síndrome de La Habana. Eso está en estudio, se empezaron a hacer pruebas en una localización no pública, es secreta del Departamento de Guerra, con ovejas y con ratas, y producía los mismos efectos. Lo curioso de este dispositivo que adquirió el Pentágono es que varios de los componentes, de los elementos de ese aparato, son de tecnología rusa. Y esto es sumamente importante porque aquí voy al tercer escenario, que es el que me parece, desde el punto de vista político, un cambio importantísimo. Justo antes de dejar su cargo como directora de Inteligencia Nacional, la directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, emitió, o más bien revocó, dos evaluaciones que se llaman los assessments famosos de la comunidad de inteligencia de la época de Biden. Uno de ellos, el primero de ellos, que fue cuando yo me acerqué más al asunto, de marzo del 2023, me parece, que decía dos cosas tremendas. Uno, aseguraban que no había evidencia que detrás de estos misteriosos ataques o episodios estaba o un actor o una potencia extranjera. Eso decía número uno. Y número dos, el segundo, digamos, la segunda conclusión desde mi punto de vista errada, porque hasta políticamente me parece muy desacertada, es que las víctimas lo que habían sufrido no era derivado de un ataque o de un episodio o de algo que le hubiera llegado, sino de condiciones persistentes de salud que tenían. La pregunta era, tantos funcionarios de tantas agencias, es decir, estamos hablando del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia, el Buró Federal de Investigaciones, el Departamento de Estado, tantos al mismo tiempo, y el elemento más curioso de eso era que esos ataques misteriosamente también empezaron a desaparecer, justo después de una visita del entonces director de la CIA, William Burr a Moscú, en una reunión que tuvo con Vladimir Putin, justo antes de que comenzara la invasión rusa a Ucrania en febrero del 2022. Entonces, con estos elementos, Tulsi Gabbard revocó esas dos conclusiones de la comunidad de inteligencia, y los argumentos que ella expuso son muy contundentes. Número uno, que se había limitado, por razones políticas, se había limitado lo que se llama la recolección de información de inteligencia. Número dos, que no se habían evaluado escenarios alternativos en materia de inteligencia. Y número tres, que había habido detrás de esas conclusiones intereses políticos, intereses de manipulación política, es decir, que no haya una potencia extranjera detrás, es una conclusión muy prematura. Y ahora lo que el Departamento de Guerra, después de que Tulsi Gabbard dejó su cargo y ha, digamos, dejado como legado
estas dos revocaciones, de estos dos assessments, de estas dos evaluaciones de inteligencia. Ahora el Pentágono lo que ha dicho es lo siguiente: nosotros todavía no podemos vincular ni concluir definitivamente que este aparato que yo tengo aquí es el mismo que haya causado los efectos en esas víctimas, en esas personas, en esos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Yo todavía no puedo concluir eso, pero las pruebas que nosotros hemos hecho con este aparato y con las investigaciones que estamos haciendo, produce efectos similares a lo que estas personas sufrieron. Quiere decir que el Departamento de Guerra ha sido en un lenguaje muy cuidadoso, pero está dando un grado de asertividad importante, a pesar de que desde el punto de vista político la declaración sea cuidadosa. Entonces, si el Departamento de Guerra, Mario, ha encontrado un dispositivo de esta naturaleza o parecido y que tiene componente ruso, primer elemento. Segundo, que produce efectos parecidos a lo que o similares a los que sufrieron estas víctimas. Tercero, que tenemos la evaluación por una parte de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Yo conocí a Giordano, el gran científico, hablé con él en un post que tuvo un trabajo extraordinario. Y tenemos además lo que ha publicado 60 Minutes, con las revelaciones que han hecho Michael Wade, Christopher Grosseff y el también exalto oficial de la CIA, Mark Polimeropoulos. Todo apunta hacia un solo lugar: es que efectivamente se usó algún dispositivo, a pesar de que el Departamento de Guerra no lo diga hoy contundentemente. Dos, que fue un ataque. Tres, que hay un actor o una potencia extranjera detrás. Y cuatro, que es lo que nos interesa a ti y a mí: en Cuba sigue estando parte de esa respuesta. Es decir, la pregunta que yo me hago es qué papel jugó el gobierno de Cuba, el Ministerio del Interior, el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, qué papel jugaron, haya sido por omisión o por comisión. Cuando digo por omisión es que pon tú que no haya apretado el gatillo de la pistola de energía dirigida, pero en Cuba tú y yo sabemos que no se mueve una hoja de papel sin la autorización o el conocimiento del gobierno de Castro, número uno. Y número dos, las relaciones que Alejandro Castro Espín estableció, llevaba los acuerdos de ciberseguridad, los viajes constantes a Rusia en los años predecesores al síndrome de La Habana, llaman mucha atención. Entonces, en el caso que haya sido por omisión, que ellos no hayan estado vinculados directamente, hay una cosa que se llama la Convención de Viena. Hay responsabilidades del Estado cubano, de cualquier Estado, de proteger a los diplomáticos de naciones extranjeras en su territorio. Quién entró y quién no entró a Cuba, porque Cuba por la selva, entraron por algún lugar. Y bueno, y la explicación que dio Cuba en aquel momento de unos grillitos, y esos grillitos ya desaparecieron. Los causantes de estos fenómenos que sufrieron los diplomáticos norteamericanos en La Habana. Es decir, yo creo que va a llegar el momento, y qué bueno que el Departamento de Guerra, número uno, haya indemnizado a las víctimas. Dos, creo que es muy bueno que sea el Departamento de Guerra, que tiene todos los recursos, que el Pentágono puede llegar a fondo de esto, y después va a venir una decisión política. ¿Quién es la mano que acuchilló, planeó esto? ¿Es efectivamente el régimen de Vladimir Putin, los rusos? Y si es así, ¿qué retaliación, como dicen los americanos? ¿Qué respuesta habría del gobierno de Estados Unidos? Y tres, nosotros vamos a llegar a un momento en que la justicia se tendrá que hacer y llegar al punto de cuál fue el papel de Cuba o no en estos episodios. Muchísimas gracias, Miguel Cosillo. Se nos acabó el tiempo, pero siempre es un placer hablar contigo de este tema que además te apasiona, yo lo sé. Y bueno, estaremos bien pendientes de lo que venga. Gracias, Miguel. Fuerte abrazo, Mario. Gracias. Cuba al día con Mario Pentón. Cuba al día.